Pasado, tío. Compañeros, sus micrófonos, porfa. A ver. Está preparado para el negocio. Doctor, voy a silenciar a todos ya. Mejor, no hay problema, no hay problema. Ya. Bien, vamos a empezar. Ya. Buenos días, estimados licenciados, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre el primer tema, que es el sistema nervioso central, ¿ya? Para hacer una breve introducción, es cómo está organizado el sistema nervioso central y las relaciones que tiene entre los diferentes sistemas del sistema nervioso central, o sea, el somático, los componentes como la corteza cerebral, que son con los que trabaja el sistema nervioso, ¿ya? Para empezar, mi compañera Claudia les va a hablar un poco, a ver si está. Buen día. Yo les voy a hablar sobre el encéfalo. Como dice claramente aquí, el encéfalo es la sede de la conciencia y la razón. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión, es él el que nos ayuda a tomarla. Tomamos una decisión buena o una decisión mala. En ese momento, si las cosas no salen como queremos, es el encéfalo el que nos hace imaginar cómo podrían ser las cosas si nosotros hubiéramos tomado otra decisión. Entonces, el encéfalo se divide, fue desarrollándose en tres partes: núcleo central primitivo, sistema límbico y hemisferio cerebral. Es decir, fueron los que se fueron desarrollando para que nosotros podamos tener más evolucionado lo que es esta sensación de poder sentir esas sensaciones, como dije anteriormente, que sea bueno o que sea malo. La médula espinal controla las funciones corporales para la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Más que todo esto se basa, no sé si les ha pasado alguna vez, tuvieron una pelea o se enojaron mucho. Entonces, esto hace que tu presión sanguínea se eleve, ¿verdad? Es porque nos estamos enfureciendo, se puede decir así. Entonces, es la médula espinal la que hace que nosotros nos sintamos presionados o querramos explotar, como se dice. Muchas veces cuando estamos enojados, reaccionamos de mala manera, porque reaccionamos sin pensar. Yo creo que en ese sentido me entienden, ¿verdad? Porque al acelerar tu ritmo cardíaco, o sea, no estás pensando, simplemente estás actuando por simple impulso. ¿Puedes cambiar, por favor, compañera, la diapositiva? ¿Puedes cambiar la diapositiva? Gracias. El cerebelo es responsable de nuestro sentido del equilibrio y de la coordinación de las acciones de nuestro cuerpo. Es decir, el cerebelo es encargado de que nuestros movimientos sean continuos, equilibrados, o como nosotros deseamos hacerlo. Si nosotros queremos mover un dedo, si nosotros queremos mover la cabeza, exactamente todo lo que nosotros querramos mover es el cerebelo el que se encarga de mandar las sensaciones. Si nosotros, por ejemplo, nos dañáramos el cerebelo, nos podríamos caer, no podríamos hacer absolutamente nada porque es el que se encarga del equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si Se va a tuvieran. hacer al final. La que sigue. A ver. Ya acabó. Gracias. Paola, Carla. ¿Está Carla? Sí, presente. Ahí. Buenos días. Mi nombre es Carla Patricia Durán Puma. Voy a exponer la corteza cerebral. Siguiente, por favor. Perdón, a ver. Ya. Gracias. La corteza cerebral está montado por encima y alrededor del núcleo central del sistema límbico. El cerebro se divide en dos hemisferios cubiertos por una delgada capa que está formada por células no mielinizadas. Esto se llama la corteza cerebral.
La corteza cerebral ocupa el 80% del peso del encéfalo y tiene el 70% de todas las neuronas del sistema nervioso. Siguiente, por favor. La corteza cerebral está altamente desarrollada en el ser humano más que en otros animales. Por ejemplo, tenemos a los peces que carecen de corteza cerebral. Los reptiles y las aves tienen una corteza primitiva. Y en los ratones, la corteza es más, más lisa y más pequeña. Siguiente, por favor. En la escala filogenética de los mamíferos inferiores a los superiores, la corteza cerebral es cada vez más grande y cada vez más arrugada. Esto permite que más tejido cortical tenga cabida en el cráneo sin producir que haya una hinchazón. Un patrón intrincado de dobleces, cortinas y valles llamadas circunvoluciones permiten a los hemisferios caber dentro de nuestra cabeza. En cada persona las circunvoluciones forman un patrón único como la huella digital. Siguiente, por favor. Los lóbulos cerebrales. El cerebro tiene una serie de marcas sobre la corteza que nos permiten dividir al cerebro en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho se encuentra todo lo que es la parte de movimiento del izquierdo. También se encarga de la parte creativa y artística de la persona. En el hemisferio izquierdo se encuentra el movimiento de la parte derecha del cuerpo. Este se encarga de la parte intelectual, lógica y racional de la persona. Una fisura profunda que corre la parte delantera a la trasera divide al encéfalo en hemisferios. Estos hemisferios se dividen en 4 lóbulos, que son el frontal, el parietal, occipital y el temporal. Los lóbulos son áreas en la corteza llamadas áreas de asociación. Estos nos ayudan con los procesos mentales, como el aprendizaje, el recuerdo y el pensamiento. Siguiente, por favor. Como les decía, los hemisferios se dividen en dos y cada hemisferio tiene 4 lóbulos. El frontal se encuentra detrás de la frente y coordina los mensajes con los lóbulos con los otros 3 lóbulos y parece recibir las huellas de los movimientos previos y futuros del cuerpo humano. Es el centro de control del encéfalo y parece desempeñar un papel clave en la conducta que asociamos con la personalidad. El occipital se encuentra en la parte superior del frontal, de los lóbulos temporales. Este hemisferio recibe la información sensorial de todo el cuerpo y de los receptores sensoriales. También recibe información de los músculos, los órganos, las articulaciones y las papilas gustativas. El occipital se encuentra situado en la parte trasera del cerebro y recibe la información visual. Por último, el lóbulo temporal se encuentra delante del lóbulo occipital. Recibe y procesa la información de los oídos, regula las emociones, motivaciones como la ansiedad, el placer, la ira y a entender el lenguaje. La siguiente compañera. Bien, está muy bien todo. Hermoso su diapositivo. Bien. Leonela está presente. Leonela Murillo. Si no,
digamos, busquen un suplente, usted mismo puede leer, Roger, para rellenar ese espacio. No Ya. se preocupe, para no perder la coordinación de la Y vamos temática. adentrándonos un poco más a lo que es los lóbulos del hemisferio. Nos vamos a especializar en la parte hemisférica del cerebro, que ellos ambos juntan una comunicación que hace el cuerpo calloso, ¿no? Que operan Así juntos es. de manera coordinada. Ahí está. Pero ya, entonces, a esta especialización le vamos a decir que tratamos de hallar las diferencias atómicas que tienen y las funciones que cada hemisferio derecho e izquierdo transmiten a cada uno de ellos, ¿no? Su conexión va a través de una banda gruesa, dice, una banda gruesa, y en forma de listón de las fibras conectan bajo la corteza del cerebro, del cuerpo calloso, perdón, ¿no? Vamos siguiendo. Presente. Ah, ya, perdón, estaba ahí. ¿Puede explicarlo? Ok. Como decía mi compañero, la especialización hemisférica es aquella que se encarga de las diferencias atómicas, bioquímicas y funcionales de cada hemisferio izquierdo y derecho. Como él decía, su conexión principal es una banda gruesa formada por fibras nerviosas bajo la corteza del cuerpo calloso, que el cuerpo calloso permite la comunicación, la coordinación integrada en ambos hemisferios. Siguiente, por favor. En 1981, el biopsicólogo Roger Sperry demostró que los hemisferios izquierdo y derecho tienen distintos desempeños. Como pueden ver en la imagen, el hemisferio izquierdo tiene el control de la mano derecha y es aquel que usamos para el lenguaje, lo que es el habla, el escribir, el entender, el razonamiento lógico, matemático, analítico, el cálculo. El hemisferio derecho es aquel que tiene el control de la mano izquierda y es aquel que usamos para lo que es la imaginación, soñar, dibujar, destrezas perceptuales como habilidades en la música, en el arte, la creatividad. De una manera más concreta, el hemisferio izquierdo es aquel que se especializa en analizar secuencias y detalles. Y el hemisferio derecho es aquel que hace procesamiento holístico. ¿Qué quiere decir esto? Un todo, hace un procesamiento de un todo, de una manera integral de todo un poco. Siguiente, por favor. Las diferencias hemisféricas en el lenguaje. El lenguaje no es una función de un solo hemisferio, sino más bien sus componentes se distribuyen en ambos hemisferios. Podíamos ver en la anterior imagen que el hemisferio izquierdo es aquel que se encargaba de los componentes del lenguaje, pero se ha identificado mediante una experimentación científica que los componentes del lenguaje no solamente se distribuyen en un hemisferio, sino en ambos hemisferios. Como podemos ver en la imagen, el hemisferio izquierdo procesa la información semántica, lógica y verbal del lenguaje, y el hemisferio derecho procesa la información por medio de símbolos, gráficos, ideas que no conllevan palabras, en sí el lenguaje no verbal. Gracias. Excelente, una corrección nada más. Ahí vi donde dice Perry, le pusieron biopsicología y le falta la P, corríjalo en su diapositivo. Okay. Fíjense, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la presentación. Fíjense acá, en el año 1800, el biopsicólogo le falta la P, ¿no? Y es titular. Muy bien, pero es un detalle menor. Tenga siempre presente en esta cosa. Bien, adelante, todo está bien. Médula espinal. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Merly Algarañaz y le voy a hablar sobre la médula espinal. La función básica de la médula espinal se relaciona con los reflejos espinales, que son respuestas musculares y autónomas de estímulos corporales. En la médula espinal se pueden distinguir dos partes, la sustancia blanca y la sustancia gris. En la sustancia blanca ocupa la parte externa de la médula espinal y está compuesta por axones de neuronas. Es de color blanca por la vaina de mielina que recubre los axones de estas neuronas conductoras de impulsos ascendentes. En la sustancia gris constituye la parte central de la médula espinal y está formada por los
somas o cuerpos neuronales. La sustancia gris tiene una forma que la recuerda a las alas desplegadas de la mariposa. Siguiente, por favor. Ya. Los nervios espinales. Los nervios espinales, también conocidos como nervios raquídeos, son 31 pares, en cual se subdivide 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervio lumbar, 5 pares de nervios sacras y un nervio coccineas. Coxigio, coxigio. Cox. Es bueno saber pronunciar. Cuando usted tenga dificultad en pronunciar una palabra, divídala en 3. Coxigio, coxigio, ¿verdad? Usted va a ser una muy buena presentadora. Fíjese, caramba, la presentadora es chuta, van a decir, ¿no? Entonces, cuando usted tenga dificultad en una palabra, divídalo en 2 o en 3. Adelante. Perfecto. Está todo muy bien. Bella la diapositiva. Bellísima. Las partes de las médulas están el cono terminal, la cola de caballo y el filo terminal. Siguiente imagen. Compañero. Los tipos de nervios. Están en los nervios motores, nervios sensitivos, los nervios mixtos, los nervios craneales y los nervios raquídeos. En los nervios motores son responsables de todo el movimiento voluntario, esquelético y somático, como mover una pierna o un brazo, conduce impulso nervioso hacia los músculos y glándulas. En los sensitivos, los nervios sensitivos son encargados de conducir el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. Esto es, de los receptores a los centros de coordinación. En los nervios mixtos conducen el impulso en ambos sentidos y tienen los axones tanto sensitivos como motores. En los nervios craneales son 12 pares, 12 a la izquierda y 12 hacia la derecha, que surgen del cerebro a nivel del tronco encefálico. Estos nervios controlan básicamente los músculos de la cabeza y el cuello, a excepción de uno de ellos, el nervio vago. Los nervios raquídeos, existen 31 pares de nervios, son todos de tipos mixtos. Se originan en la médula espinal y otros para distribuirse entre varias zonas del cuerpo. También se puede clasificar varios tipos de nervios de implicación en la coordinación de actos voluntarios e involuntarios, como por ejemplo el nervio del sistema nervioso somático. Sí. Roger, te toca. Bien, entonces vamos terminando un poco ya de hablar sobre el sistema nervioso. Vamos a adentrarnos un poco al sistema nervioso periférico. Es periférico porque su localización está en conexión con la red neural y con la relación que tiene con el sistema nervioso central. Y estas están compuestas de fibras, o sea, hilos nerviosos, y las neuronas que conectan al sistema nervioso periférico. Conectan al cerebro, la médula espinal y todas las partes del cuerpo, ¿no? De manera interna. A ver. Ya, entonces, luego vemos la división del sistema periférico. El sistema nervioso periférico se divide en 2 grandes, que es el sistema autónomo, lo llaman vegetativo porque cumple funciones básicas del cuerpo humano, como el movimiento, es algo básico. Entonces,
este sistema controla pues los movimientos involuntarios, ¿no? Las que están compuestas por las fibras, las que dirigen los movimientos, que es sensitivo y motoro, y las motoras, perdón, y la que conectan con el sistema nervioso central y los músculos, sobre todo los músculos lisos, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, creo. Entonces, y algunas glándulas exocrinas también. Y estos músculos lisos están en los ojos que permiten el movimiento del ojo sobre la cavidad esférica y hacen la dilatación también de los ojos, permiten que transiten esas vías nerviosas los movimientos a través del cristalino, ¿no? Y otras funciones más básicas del cuerpo aquí está en el dibujo que dice además de dirigir las glándulas lacrimales, la glándula salival, el corazón y todo lo que es del sistema digestivo, propiamente dicho, como es el estómago, el páncreas, intestino delgado, transmite todas esas conexiones. Y nos vamos adentrando un poco más al sistema nervioso somático. Nos dice que ya está compuesta por nervios, o sea, de los ganglios, con estas funciones ya sensoriales, o sea, de forma externa. Es más externa el sistema nervioso somático y por eso aquí ya trata más de la contracción muscular, de la contracción esquelética, que además de dirigir los procesos digestivos, cumple la función que tenga la respuesta para reaccionar ante un estímulo. O sea, esta es la causa de las reacciones de las personas, ¿no? Las personas tienen una respuesta ante una situación dada. Si están en peligro, tienden a reaccionar o responder. De eso se trata el sistema nervioso somático. Y vemos las principales diferencias que tiene el sistema nervioso, ¿no? Aquí nos adentramos en el sistema autónomo, que va a las glándulas internas de manera más interna, les decía, y el somático, que es de manera más externa, por fuera, los movimientos, por ejemplo, movimientos musculares, y del sistema nervioso autónomo va más allá por dentro de los estímulos que tiene el cuerpo, como la excitación y la forma en que reacciona el individuo ante la situación. Y de aquí la tenemos en el otro, que era el sistema somático, va de manera externa, la entrada sensorial, o sea, los estímulos que percibe, los estímulos que salen. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas felicidades al grupo. Realmente yo alguna vez aprendí algo que se lo transmito. Dice que una fotografía reemplaza a 1000 palabras. Muy buena la presentación. Pues quizás al final podemos hacer algunas puntualizaciones, pero quisiera pues, que si hay otro grupo, fíjense con este trabajo que han presentado, encabezado por Roger, pues hemos repasado la primer gran temática que tenemos, que es el sistema nervioso, ¿verdad? De acá van a salir las preguntas para el examen final, fíjense, de lo que usted ha expuesto, van a hacer. De tal manera que a mí me ha enriquecido enormemente, felicito a este grupo, se ve que tiene ganas de aprender y sobre todo de hacer ciencia. Muy bien, si hay, Roger, otro grupo, pues con el mayor gusto lo escuchamos, ¿no? Y si no, podemos hacer las consideraciones. Si se nos acabara el tiempito, ¿verdad? Les pido muy fraternalmente que inmediatamente, 30 segundos después, continuemos. ¿Hay algún otro grupo? Sí, el grupo 2, por favor, comparta su pantalla. Ya puede. Muy bien. O el grupo Valió la pena escuchar, es un tema muy hermoso, valió la pena. No habíamos pues, pero no, yo no estoy apurado. Yo siempre aprendo, de ustedes aprendo todo el tiempo. Y lo más importante es que una fotografía reemplaza 1000 palabras. Ustedes han tenido, fíjense, todo el pantallazo de lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Central, periférico, somático, autonómico,
¿verdad? Y ya he visto 2 o 3 cositas que me gustan. Fíjese, por ahí vi la palabra procesar información, fíjese. Es la definición que yo di del sistema nervioso. No sé si se acuerdan ustedes. Dije que el sistema nervioso es un procesador. Ahí en la diapositiva es un procesador. Por intermedio de estos 5 satélites, que son la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, procesa la información del mundo exterior. Y por el sistema vegetativo, que es el somático, que es el parasimpático, que es el autonómico simpático, para procesar la información del mundo exterior, de mis ojos, de mi corazón, de mi intestino, de mis testículos, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, lo único que usted tiene que es pues ya agarrarse del árbol, ¿no? ¿Verdad? Empezar siempre por el tronco y después irse a la pelea. Bien, vamos entonces, si es que está listo el próximo grupo. Felicidades, ¿verdad? Ya está aprobado este grupo con sus 30 puntos, así que no se preocupe. Me va a tener que usted ayudar ahí, querido, en todos los grupos que están presentando, todos están muy bien, pues tienen sus 30 puntos. No se vayan a poner celosos, quizás podrían valer un poco más, quizás podrían, pero hemos puesto un límite, ¿verdad? Y esa es la vida, ¿verdad? Yo tengo de estatura 1,60. Me hubiera gustado tener 2 metros, pero no, me llegó, esa es la genética, ¿verdad? Entonces pusimos un número, pero por ahí, como son tan buenas las exposiciones, si es que hay algo que hacer, pues lo tenemos que hacer. Adelante con el otro grupo. ¿Cuál sería el tema? Si no está el grupo 2, el 3, el 4. El 3, cualquiera hemos dicho, no hay ningún inconveniente, ¿no? Nosotros dicen el grupo número 4, ya que Bien, nos número 4, presentaron. bien, adelante. ¿Cuál Vamos es a su ver. tema número 4? Nuestro tema es los lóbulos del cerebro y corteza cerebral. Bueno, me gustaría que vayan así rapidito, porque fíjense, en esta primera incursión que hemos hecho, hemos agotado, pero no importa. Lo redundante cuando es aprendizaje es importante. Adelante. Bueno, primero presentar mi grupo. Buenos días, doctor, compañero. Los Ya. integrantes de mi grupo son Fernando Becerra Paredes, Daniel Manrique Velasco, José Carlos Parada, Julio César Rivero Olivia y María Angélica Caballero, y mi persona, Cristian Iber Rojas Carrasco. Perfecto, bienísimo. Primero empezaremos con lo que es corteza cerebral. Bien, muy bien. Por favor, Daniela, si está por acá, y Julio. Buenos días. A nosotros nos tocó corteza cerebral. Julio tenía que comenzar esta parte, no sé si está para yo o continuar yo. No importa. Sí, estoy. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Julio Rivero. Voy a explicar un poco sobre la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es mi tocallito, entonces, es mi tocallito. ¿Qué es la corteza cerebral? Espero que sea bueno. La corteza cerebral hace referencia al extracto exterior del cerebro. Los humanos tenemos la capacidad de percibir todo aquello que nos ocurre y nos rodea, así como de imaginar y pensar. También tenemos la capacidad de entender y producir el lenguaje. Finalmente, la corteza cerebral se divide en tres partes, que es el área sensitiva, el área motora y el área de asociación. El área sensitiva recibe la información sensorial desde el núcleo concreto del tálamo, y que son los sentidos de vista, olfato, tacto, sabor, etc. El área motora se da origen en los tractos motores descendentes que parte de la corteza cerebral hacia las motoneuronal del tronco y la médula espinal. El área de asociación son aquellas que hacen posible la existencia y las funciones mentales más complejas y abstractas. Arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas
automática y mecanismo fisiológico responsable de la supervivencia. La paleocorteza. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias que encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La isocorteza Por ahí nos está ayudando con las diapositivas porque queda uno solo acá. Por ahí le está a eso. Tiene que ir en la medida que, dígale a su compañera que el PowerPoint, en la medida que usted vaya exponiendo, le ayude, ¿verdad? Para que todos seamos sincrónicos. Adelante. Está todo muy bien. La isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y encargada de los procesos y razonamiento y pensamientos abstractos. Eso sería. Muy bien, perfecto. ¿Hay algún otro compañero más de este grupo? Buenos días, yo voy a hablar sobre las capas de la corteza cerebral. Muy bien, por que favor, acompañe su diapositiva. Es la siguiente. Perfecto, muy bien. Son 6 capas. Sí. Las capas de la corteza cerebral se dividen en 6 capas cerebrales, que son encargadas de definir la organización funcional y estructural ya antes nombrada por nuestro compañero Julio. Y estas capas a través del tiempo, la evolución, han ido evolucionando, incrementando y aumentando sus capacidades cognitivas e intelectuales del ser humano con el tiempo. La primera capa que tenemos es la capa molecular. Esta es la capa más nueva que ha aparecido recientemente, y esta es la región más superficial de la corteza cerebral, donde sucede una gran cantidad de sinapsis, que es el choque eléctrico y químico entre las neuronas, y tiene una gran red de fibras en esta primera capa, que es la capa molecular. La siguiente capa, la segunda capa, es la capa granular externa. Lo podemos ver también en las imágenes que tenemos ahora, que es la capa granular externa, que es esta segunda capa, que es la más superficial de la corteza cerebral, y se encuentra por debajo de la capa molecular, que esta contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. La tercera capa que tenemos es la capa piramidal externa, que está compuesto por las células piramidales, que su nombre presenta por lo que tiene una forma piramidal estas células. Muy bien. Su tamaño va hasta un poco más profundo, ya no es tan superficial como las anteriores. La siguiente es la capa granular interna, que esta capa está compuesta por células estrelladas y tiene una elevada concentración de fibras conocidas como la banda externa de Baillarger. Y la siguiente capa es la capa conocida como la capa ganglionar, que es una capa piramidal interna que tiene células piramidales grandes y también de tamaños medianos, que tienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente, que forman la banda interna de Baillarger, y es lo opuesto, ¿no?, a la capa granular interna, porque esa es la que forma la banda externa de Baillarger. Y por último tenemos la capa multiforme, que está compuesta por las células fusiformes, que incluyen las células piramidales modificadas por un cuerpo de una forma triangular. En nuestra imagen podemos ver también que las células nerviosas tenemos 5 células nerviosas que están interrelacionadas con estas diferentes capas. En las imágenes, por ejemplo, la célula piramidal, que está de color rojo, podemos ver que abarca la capa piramidal y otra capa piramidal interna, como también las demás.
podemos ver a través de las imágenes, y también acerca de las células nerviosas. Vamos a explicar sobre las células nerviosas piramidales, que son las neuronas que forman, que como dije anteriormente, tienen una forma de pirámide. Estas principalmente desempeñan las actividades relacionadas con el movimiento. Otra de las células que tenemos es las células estrelladas, que son conocidas como células granulosas también, que son pequeñas neuronas que poseen una forma poligonal. Otra célula es la célula fusiforme, que son neuronas que principalmente está en las diferentes capas corticales más profundas del cerebro, como ser la capa multiforme, que es la más profunda. Otra es la capa horizontal, que son pequeñas capas, células fusiformes que que cumplen un papel muy crítico, fundamental en el desarrollo de la región del cerebro, que son imprescindibles para coordinar la actividad neuronal. Y por último tenemos la célula Martinotti, que esta célula es la última de las neuronas,